Comenzamos nuestra clase de este día. Espero que todos se encuentren muy bien, en salud, junto con toda su familia y sus seres queridos. Bueno, en la clase pasada revisamos la glucólisis, vimos toda esa vía metabólica y fuimos analizando reacción por reacción. Al final de la clase pasada, llegamos a la conclusión de que por una molécula de glucosa se obtenían 2 moléculas de piruvato. Bueno, ¿y después qué sigue? ¿A dónde se va ese piruvato? Es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver qué destinos toma el piruvato. Bueno, los destinos que puede tomar un piruvato los podemos resumir en estos 3 caminos, ya sea que se vaya hacia acetilcoenzima A, o bien que se convierta para formar lactato, o bien que se convierta en etanol. ¿De qué va a depender cada uno de estos caminos? Pues del tipo de organismo donde se esté efectuando la glucólisis. ¿Por qué? Porque ese determinado organismo va a tener ciertas enzimas que son las que van a generar que el piruvato se convierta en uno de estos productos. Entonces, podemos resumir el tipo de organismos que van a estar degradando el piruvato en un determinado compuesto en 2 grandes clases, ya sea que sea un organismo aerobio o bien un organismo anaerobio. En los organismos aerobios estamos hablando de que está presente el oxígeno. En los organismos anaerobios no está presente el oxígeno. Bueno, entonces si el organismo es anaerobio, los caminos que puede tomar el piruvato son alguno de estos dos, ya sea que se degrade hasta formar etanol o bien que se degrade para formar lactato. Si el organismo es aerobio, entonces el piruvato va a irse para formar acetilcoenzima A y esto va a pasar a través del ciclo de Krebs y luego va a pasar a través de lo que es el transporte oxidativo, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, si estamos hablando de que el piruvato está en un organismo aerobio, a esto, ya sea que forme lactato o etanol, le vamos a llamar fermentación. Si estamos hablando de un organismo aerobio donde está presente el oxígeno, a eso le vamos a llamar respiración. Bueno, fíjense bien que en estos organismos que son anaerobios, cuando están fermentando, lo que se obtiene rápidamente después de degradar el piruvato van a ser agentes reductores de NADH que están reducidos, van a pasar al NAD oxidado en ambos casos. También acá en los organismos aerobios, pero estos NAD se van a obtener en el ciclo de Krebs, que lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces vamos a ver de forma resumida cómo se llevan a cabo estas reacciones para degradar el piruvato. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero así de manera resumida, porque lo vamos a ver ya de fondo en la siguiente clase, de aquí del piruvato, cómo llega hasta acetilcoenzima A. Acuérdense que de aquí estamos hablando de un organismo aerobio y de aquí nos vamos a meter, luego ya de aquí esta acetilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, ¿quién hace esta reacción? ¿Quién hace de piruvato hasta acetilcoenzima A? ¿Ok? Eso lo hace una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa va a reconocer en su sitio activo al piruvato y esta enzima necesita la coenzima NAD, que está oxidada, y también
reconoce a otro sustrato que se llama coenzima A. Entonces, lo que hace la piruvato deshidrogenasa es que promueve que el piruvato se una con la coenzima A y genera acetilcoenzima A más CO2, y este NAD que estaba oxidado ahora va a estar reducido. ¿Ok? Entonces, la acetilcoenzima A es el punto de entrada para que se lleve a cabo la descarboxilación oxidativa del piruvato, y eso lo va a hacer a través del ciclo de Krebs. Esto se hace en el interior de la mitocondria, ¿ok? ¿Sí? La glucólisis, desde la glucosa hasta el piruvato, eso se va a llevar a cabo en el citosol o citoplasma de la célula. Pero ya una vez que se forma el piruvato atraviesa la mitocondria y luego ya es convertido a acetilcoenzima A, y ahí dentro de la mitocondria es donde se va a terminar de llevar a cabo la descarboxilación oxidativa de esta molécula. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, entonces, como resultado de una respiración que se da en los organismos aerobios, vamos a tener que el piruvato se va a convertir en acetilcoenzima A, CO2, va a generar agua y se va a reducir una molécula de NAD oxidado. Bueno, ahora, el piruvato constituye un punto central en la ramificación metabólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su destino depende de manera crucial del estado de oxidación de la célula. Y esto va a estar relacionado con la reacción número 6, de la glucólisis. ¿Recuerdan cuál era esa reacción número 6 de la glucólisis? Vamos a buscarla, revisarla y recordar qué pasaba en esa reacción 6 de la glucólisis. Mira, en la reacción número 6, ¿sí? Se daba el cambio de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, y eso se llevaba a cabo por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima, ¿sí? A través utilizaba la coenzima NAD, y lo que hacía es que agregaba un fosfato al gliceraldehído 3-fosfato y lo convertía en 1,3-bisfosfoglicerato. Bueno, pues ese gliceraldehído 3 que se forma, ¿ok? Ese gliceraldehído 3 que se forma es lo que va a estar dando el piruvato, ¿ok? Ahora, fíjense bien que de ese gliceraldehído 3-fosfato que se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato, aquí nos está saliendo un NADH reducido. Este NADH reducido tiene que oxidarse para poderse volver a utilizar. En el caso de un organismo aerobio, este NADH va a llegar hasta lo que es el transporte oxidativo de los electrones, pero cuando estamos hablando de un organismo anaerobio, este NADH rápidamente se vuelve a utilizar, ¿sí? En un solo paso. Por ejemplo, aquí este NADH se utiliza como coenzima del alcohol deshidrogenasa, se reduce y lo que sucede es que se forma únicamente algo que le vamos a llamar producto terminal. En este caso se forma etanol. Entonces, en las células aerobias, recuerden que los NADH van a irse hasta pasando ciclo de Krebs y lo transporte oxidativo en la membrana de la mitocondria, que lo vamos a ver a profundidad en otra clase. Pero en las células anaerobias, este NAD oxidado se tiene que regenerar rápidamente para poder seguir degradando lo que va a ser el piruvato, y se hace rápidamente en una reacción de un paso que va a generar un
producto terminal. Bueno, vamos a ver el primero de los caminos que puede tomar el piruvato si estamos hablando de un organismo anaerobio. Aquí vamos a revisar entonces la conversión del piruvato en lactato. Y como esto se va a dar en un organismo anaerobio, vamos a denominarle fermentación láctica. Fermentación porque es un proceso anaerobio y láctica por lo que se produce al final va a ser lactato. Este tipo de fermentación láctica se produce mucho en organismos que son anaerobios como las bacterias del género Lactobacillus. También en nosotros los vertebrados, también nosotros tenemos fermentación láctica, sobre todo en los eritrocitos. Los eritrocitos obtienen la mayor parte de su energía del metabolismo anaerobio. ¿Y saben dónde también se lleva a cabo una fermentación láctica? En nuestros músculos. Cuando nosotros hacemos ejercicio, lo que estamos ahí promoviendo es que se lleve a cabo una degradación del piruvato al lactato. Por eso es que después de que hacemos ejercicio nos duelen los músculos porque hay mucho lactato. ¿Ok? Entonces, esta conversión es catalizada por la lactato deshidrogenasa. Entonces, el piruvato se genera y es reconocido por la lactato deshidrogenasa que necesita al NADH reducido como coenzima para oxidarlo a NAD positivo. Y lo que se genera es lactato. ¿Okay? Es un solo paso de piruvato a lactato y aquí se acabó la historia. Aquí se terminan ya las reacciones, el lactato ya no reacciona más, sino que se va a secretar de la célula y aquí por eso le llamamos un producto terminal, porque ya esto ya no va a reaccionar más. ¿Ok? Ahora, el otro camino, cuando el piruvato se va a convertir a etanol, como es en un organismo anaerobio, le vamos a llamar fermentación. Y como se produce etanol, pues le vamos a llamar fermentación alcohólica. Entonces, este sucede principalmente en microorganismos anaerobios como las levaduras. Entonces, aquí sí son dos reacciones las que se llevan a cabo. La primera reacción es mediada por la piruvato descarboxilasa. Esta piruvato descarboxilasa reconoce al piruvato, ¿ok? Y lo va a convertir en acetaldehído, ¿ok? Luego, este acetaldehído es reconocido por la enzima alcohol deshidrogenasa que utiliza NAD y el NAD reducido genera otra vez NAD oxidado y aquí ya se produce etanol. Y aquí terminó la historia de la degradación del piruvato, ¿ok? Aquí ya se generó el etanol y el etanol ya no va a reaccionar más, entonces le llamamos producto terminal y esto se va a secretar de las células. En el caso de las levaduras, ¿verdad? Pues se secreta al medio y es lo que nos da esos riquísimos vinos o esa cerveza tan deliciosa, ¿ok? Bueno, ahora, la glucólisis es una serie de reacciones químicas que tiene que estar regulada, que tiene que tener un sensor que le indique cuándo debe detenerse para que no se acumulen de más los productos o cuándo debe de activarse si estos productos están disminuyendo. ¿Ok? Entonces, como última parte de la clase, lo que vamos a ver es en qué puntos de la glucólisis esta vía metabólica se regula. El primer momento de regulación de la glucólisis tiene que ver con la glucosa que anda en el medio ambiente, es decir, con la glucosa que anda en sangre, que viene de la dieta, ¿sí? Esa glucosa, acuérdense que lo vimos en la clase antepasada, cómo esos carbohidratos que nosotros comemos tienen que ser degradados hasta los
productos más pequeños que son los sacáridos, los carbohidratos, y luego estos cómo tienen que entrar en las células epiteliales del intestino y cómo pasan a sangre. Bueno, pues entonces, de ahí, del momento en que están en sangre, esos carbohidratos tienen que entrar a las células para poder activar la glucólisis. Y para poder entrar en las células necesitan de una proteína transportadora que les pueda abrir el paso a través de la membrana. Las células, acuérdense que tienen una membrana plasmática que es una bicapa de lípidos, y esa bicapa de lípidos es impermeable para las moléculas que son solubles y grandes como la glucosa. Entonces, fíjense bien qué bonito está el sistema, miren. Cuando la glucosa en sangre necesita un transportador, una proteína transmembranal que le pueda abrir paso, que abra como un canal para que pueda atravesar. La manera en que este canal se encuentra en la célula, si este canal, si no hay glucosa, no debe de utilizarse, entonces únicamente se van a activar cuando haya glucosa que transportar de sangre hacia el interior. Ese receptor se llama GLUT4. Ese receptor GLUT4 se encuentra de cierta manera inhibido en el interior de la célula en forma de vesículas, es decir, es una proteína transmembranal que está atrapado en una vesícula, y esa vesícula también está conformada por una bicapa lipídica de la misma naturaleza química que la membrana de la célula. Entonces, en las células existen estas proteínas transmembranales que se llaman dominios de tirosina sinasa, que son receptores para una hormona que secreta el páncreas que se llama insulina. Entonces, cuando la insulina se une a estos receptores transmembranales de tirosina sinasa, estos cambian de conformación y hacen que la vesícula que tiene el transportador GLUT4 venga y se fusione con la membrana plasmática de la célula, de manera que las proteínas transportadoras GLUT4 quedan expuestas hacia el exterior y de esta forma puede atravesar ya la glucosa. Entonces, ¿cuándo va a entrar la glucosa? Pues cuando la insulina pueda unirse a sus receptores. Si la insulina no se une a este receptor, este transportador de glucosa no puede formarse en la membrana plasmática y entonces no puede atravesar la glucosa. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que la glucosa entra al citoplasma, entonces ahora sí empieza a degradarse. Y acuérdense que la primera reacción que sucede es mediada por la exoquinasa. La exoquinasa va a reconocer a la glucosa y la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Ahora, esa glucosa 6-fosfato actúa como un inhibidor de la exoquinasa. La glucosa 6-fosfato puede unirse a un sitio diferente del sitio activo de la exoquinasa y puede hacer que pierda afinidad por la glucosa. Entonces, cuando empieza a acumularse mucha glucosa 6-fosfato, esta viene y se une a la exoquinasa, y así la exoquinasa ya no se une también a la glucosa y se bloquea la vía metabólica. También la exoquinasa puede inhibirse por altas cantidades de ATP. Si empieza a haber mucho ATP, entonces este ATP se le pega a la exoquinasa y eso hace que también se inhiba. Bueno, ahora, el otro punto de regulación está dado en la acción de la fosfofructosinasa o PFK1. Vamos a recordar qué hacía esta reacción, ¿ok? Esa está en la reacción, ¿recuerdan en qué reacción era? Actúa en la reacción número 3. Vamos a buscar la reacción número 3 y vamos a revisarla. Miren, la fosfofructoquinasa es la enzima que es encargada de cambiar a la fructosa 6-fosfato
en presencia de ATP y magnesio a fructosa 1,6 bifosfato. ¿Ok? Entonces, esa enzima puede ser regulada primero de forma negativa, es decir, puede ser inhibida si hay altos niveles de ATP. Y luego también puede ser inhibida por el citrato, asimismo por una disminución de pH. Entonces, si la fosfofructosinasa se inhibe, entonces ya no vamos a tener fructosa 1,6 bifosfato y ya no va a poder continuar la glucólisis. ¿Ok? Entonces, cuando la enzima fosfofructosinasa es inactiva, va a aumentar la concentración de glucosa 6-fosfato. Por consiguiente, la inhibición de la fosfofructosinasa conduce a la inhibición de la exoquinasa. ¿Por qué? Porque se va a acumular también la glucosa 6-fosfato y esto va a hacer que se inhiba la exocinasa. ¿Ok? Otra manera en que la fosfofructoquinasa se puede regular es a través de un sustrato que se llama fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato no es un sustrato o un producto intermediario directo de la glucólisis, es más bien un producto intermediario secundario que se genera de la fructosa 6-fosfato a través de la enzima fosfofructoquinasa 2. Esta enzima lo que hace, ¿verdad? O sea, el fructosa 6-fosfato puede ser reconocido por la fructosinasa 1 y pasar a, fíjense, se me olvidan a mí los sustratos, así que no se estrese. La fructosinasa 1 puede reconocer fructosa 6-fosfato y cambiarlo a fructosa 1,6-bifosfato y luego ya continuamos con la glucólisis. Pero esa mismo fructosa 6-fosfato también puede ser reconocido por esta fosfofructosinasa 2 y cambiarla a fructosa 2,6-bifosfato. Esto lo va a hacer porque tiene un sitio activo de fosforilación, esta enzima, entonces lo que hace es que fosforila la fructosa 6-fosfato. Entonces la fructosa 6-fosfato se va por dos caminos, se va por la acción de la fosfofructosinasa 1 y por la acción de la fosfofructosinasa 2. Ahora, esta enzima fosfofructosinasa 2 es una enzima bifuncional. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado tiene un sitio activo para fosforilar y por el otro tiene un sitio activo para desfosforilar. Entonces lo que hace es que de aquí, de la fructosa 2,6-bifosfato, va a quitar los fosforilos y va a regresar la fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Ahora, lo que se ha visto es que en el hígado de los vertebrados la actividad de la fosfofructosinasa se vincula a la acción del glucagón. El glucagón, muchachos, es una hormona que produce el páncreas como respuesta a concentraciones bajas de glucosa en sangre. Entonces, cuando en la sangre hay poca glucosa, el páncreas empieza a secretar glucagón y ese glucagón va a la sangre y va en las células, ¿verdad? Van a existir un receptor que va a reconocer a este glucagón. Cuando este glucagón se une a su receptor en la célula blanco, va a activar toda una cascada de señalización de proteínas que van a llegar hasta activar esta proteína que se conoce como proteína sinasa A. Esta proteína sinasa A lo que va a hacer es que va a inhibir la actividad de sinasa de la fosfofructosinasa 2.
Y entonces, una vez que inhibe a la actividad de sinasa de la PFK2, ya no va a poder fosforilar la fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, esta fructosa 2,6-fosfato se va a empezar a acumular y va a ser más reconocida por la PFK1. Ahora, se ha visto que la fructosa 2,6-bifosfato a su vez activa a la PFK1 para que pueda estar reconociendo a la fructosa 6-fosfato. Entonces, si no hay fructosa 2,6-bifosfato, la PFK1 no reconoce con tanta habilidad a la fructosa 6-fosfato. Ya sé que está un poco de reburujado, pero al momento en que el glucagón llega, es como un sistema de alerta que avisa que hay poca glucosa en la sangre. Y entonces, si hay poca glucosa en la sangre, no es necesario tener encendida la vía metabólica de la glucólisis. ¿Para qué estar gastando energía si no hay glucosa que degradar? No va a haber glucosa que entre a la célula. Entonces, lo que llega es que el glucagón llega y apaga a la fructosinasa 2 para que ya no siga fosforilando fructosa 6-fosfato. De esta manera, entonces, no va a haber fructosa 2,6-bifosfato y no va a estar tan activa la PFK1. ¿Ok? Bueno. El otro punto de regulación, y es el último punto de regulación de la vía metabólica de la glucólisis, es a nivel de la acción de la piruvatosinasa. La piruvatosinasa, esa enzima, actuaba en la reacción 10 de la glucólisis. Vamos a buscarla. Estoy aquí en la reacción 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta piruvatosinasa es la última enzima de la glucólisis y es la que convierte al fosfoenol piruvato a piruvato. ¿Ok? Entonces, aquí en esta enzima, si esta enzima se regula, pues no va a haber ya piruvato. ¿Quién inhibe a la piruvatosinasa? Se inhibe a través de acetilcoenzima A. Si empieza a haber mucha acetilcoenzima A, entonces se inhibe la piruvatosinasa, o bien por alanina. ¿Ok? Además, la piruvatosinasa también presenta regulación por el glucagón, de la misma manera que lo hacía ahorita la fosfofructosinasa 2, de esa misma manera también lo hace la proteinsinasa. Entonces, aquí lo que pasa es que también se inhibe la capacidad de fosforilación de la proteinsinasa y entonces se inactiva. Vamos a ver aquí en este esquema el resumen de los cuatro, bueno, la primera regulación, acuérdense que se da a nivel del receptor de membrana, del receptor de insulina, y cómo esta unión de la insulina con su receptor hace que el receptor GLUT4 pueda exponerse en la membrana plasmática. Vamos a regresar en este esquema luego de que entra ya la glucosa, el citosol, y que empieza la vía de la glucólisis, los 3 niveles de regulación. El primero, bueno, va a ser de la glucosa a glucosa 6-fosfato. Acuérdense que aquí la glucosa 6-fosfato puede actuar como un inhibidor de la exoquinasa. También el ATP, altas concentraciones de ATP. Luego, el siguiente punto de regulación es aquí en la fosfofructosinasa 1, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, que aquí podía ser inhibida por la acción del glucagón, que apagaba a la enzima fosfofructosinasa 2 para que ya no fosforilara fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. Y entonces, si esta no existe, ya esta de aquí, fosfofructosinasa, no puede unirse también a la fructosa 6-fosfato. También se inhibe por altas concentraciones de ATP y por citrato. ¿Ok? Luego, el siguiente punto de regulación de la glucosa es la piruvatosinasa.
y esta piruvatocinasa se inhibe por altas concentraciones de ATP, altas concentraciones de acetilcoenzima A y por la acción del glucagón. Bueno, hasta este punto hemos analizado únicamente al carbohidrato glucosa, ¿sí? Hemos visto cómo este carbohidrato y desde que veíamos de la dieta, ¿verdad? Cómo es que se genera la glucosa, pasa sangre, entra a las células y se degrada. Pero no solamente hay carbohidratos de glucosa, hay otros tipos de azúcares que también pueden ser fuente para poder activar la glucosa. Entonces vamos a revisar brevemente cómo entran otros tipos de azúcares y activan en la célula la glucólisis. Fíjense bien, la glucosa es el principal combustible metabólico para muchos organismos. Pero hay otros monosacáridos que pueden ser absorbidos y usados como fuente de energía. Aquí les pongo el ejemplo de dos carbohidratos. La sacarosa, que es un disacárido, es decir, está compuesto por dos monosacáridos, por una glucosa y una fructosa. Una glucosa unida a una fructosa me va a dar una sacarosa. La sacarosa es el compuesto que endulza muchos alimentos, frutas como los duraznos y bebidas. El otro ejemplo que les traigo que podemos nosotros absorber, es la lactosa. Este también es un disacárido que está presente sobre todo en los productos lácteos y está compuesto por una glucosa más una lactosa. Entonces, fíjense bien, hemos revisado cómo la glucosa pasa de glucosa hasta piruvato, ¿verdad? A través de una serie de reacciones. Aquí nada más nos está poniendo de glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato y de aquí seguimos hasta piruvato. Bueno, si entra glucosa de la sangre, pues rápidamente sucede esto, pero vamos a suponer que de la dieta lo que viene y que anda en sangre es sacarosa. Entonces la sacarosa entra a la célula y tiene que ser degradada o bien es reconocida por una enzima que se va a llamar sacarasa. La sacarasa reconoce a la sacarosa y la va a partir en dos. Va a generar glucosa y va a generar fructosa. Cuando la parte en sus dos monosacáridos, entonces la glucosa rápidamente puede ser utilizada por la vía directa de la glucosa. La fructosa es reconocida también por la misma exoquinasa, también puede unirse a la fructosa y convertirla en fructosa 6-fosfato y de aquí ya sigue el camino convencional. O bien puede ser reconocida por la fructosinasa que utiliza ATP para fosforilar esta fructosa 1,6-fosfato. Luego de aquí entra la fructosa 1-fosfatoaldolasa y me va a generar el gliceraldehído y la tridroxiacetona fosfato. Ok, y acuérdense que de aquí van de un lado para el otro y ya se me van a generar las dos moléculas de triosa, los dos gliceraldehído fosfato que van a dar ya después lugar al piruvato. Ahora, si estamos hablando de lactosa, esta lactosa es reconocida por la lactasa. La lactasa entonces me va a generar, va a romper la lactosa en glucosa y galactosa. Si es esta galactosa, entonces rápidamente se lleva, sigue el camino de la glucólisis. Y en el caso de la lactosa, la galactosa es reconocida por la galactoquinasa, que utiliza ATP para convertirla en galactosa 1-fosfato, fosforila la galactosa. De aquí esta galactosa 1,6-fosfato va a ser reconocida por la UDP glucosa galactosa 1-fosfato uridiltransferasa y va a generar UDP galactosa. ¿Ok? Luego de aquí, esta es reconocida por la enzima UDP galactosa epimerasa, genera UDP glucosa. Y luego esta UDP glucosa es reconocida por la UDP glucosa galactosa 1-fosfato uridiltransferasa
la va a fosforilar y va a generar glucosa 1-fosfato y de aquí ya puede entrar en la glucólisis a través de la fosfoglucomutasa que la convierte en glucosa 6-fosfato. Ahora, aquí, fíjense bien, de esta reacción de aquí a aquí va a salir el UDP. De UDP glucosa, aquí se pierde el UDP y se genera glucosa 1-fosfato. Este UDP es el que utiliza la enzima como coenzima para generar de galactosa 1-fosfato UDP galactosa. Bueno, y hay otro, está también este que es otro, este sí es un monosacárido, la manosa, si de la dieta viene manosa, la manosa es reconocida por la hexoquinasa, la misma, fíjense que la hexoquinasa tiene su sitio activo, puede reconocer varios carbohidratos, puede reconocer a la glucosa, a la fructosa y a la manosa. Y en los tres casos lo que va a hacer es que va a fosforilar ese carbohidrato. Entonces esa hexoquinasa fosforila la manosa, la convierte en manosa 6-fosfato. De allí la fosfomanosa isomerasa la va a pasar a fructosa 6-fosfato y de ahí continuamos con la glucólisis. Y bueno chicos, esto sería la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.